Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Aquí estamos nuevamente en otra mañana hermosa y preciosa que el Señor nos regala en este tu programa, Que Viva la Familia, a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM. Es una alegría y un placer que ustedes se nos unan nuevamente domingo tras domingo. Te saluda Marta y está conmigo para Víctor. Para Víctor, buenos días. Buenos días, Marta. Nuevamente a ti, a todos los radioescuchas que se conectan fielmente todos los domingos para escucharnos a nosotros a través de este programa Que Viva la Familia. Un placer, Marta, otro ratito más. Así mismo, padre, como dice padre, es un placer para nosotros estar aquí un ratito más con ustedes, domingo tras domingo, que esperan para poder escuchar estas recomendaciones que Padre Víctor nos tiene, o estos temas como estos últimos que fueron un poquito intensos, porque yo lo sé que fueron un poquito intensos, pero muy interesantes, ¿verdad que sí? Porque yo sé que muchos de ustedes lo pudimos ver a través de los números. Padre siempre sigue los números, por si acaso ustedes piensan que no, padre sigue los números, está pendiente. Y, y hemos podido ver, ¿verdad?, cómo muchos de ustedes le han dado seguimiento a todo esto. Y es lo que buscamos, es lo que, ¿verdad?, a través de estos temas, Padre, lo que busca es que podamos llevar a esta reflexión entre los matrimonios, entre las parejas, entre las familias, para eso mismo, para ayudarnos a poder seguir creciendo los unos a los otros. Y fíjense que la familia, desde que empezamos en el día uno, siempre Padre nos ha dicho, y muchos de nuestros invitados que hemos tenido a través de este tiempo, ya casi 3 años, como nos decía Padre hace poco, que, que la familia es el núcleo importante de toda sociedad. Sí es. El mundo no es mundo sin la familia, ¿verdad? O sea, para tener un mundo, para tener una sociedad, necesitamos las familias. Y lamentablemente, en programas muy recientes, Padre nos hablaba de cuán importante es, pues, que las familias sigan creciendo, que tengamos más familias. Pero lamentablemente, Padre Víctor, podemos ver que no es lo que estamos viendo. Ustedes saben que Padre Víctor y yo trabajamos en la Pontificia Universidad Católica y hemos tenido charlas sobre la preocupante o la alarmante, el problema que tenemos en los números de natalidad. Es algo que nos preocupa, les preocupa a las escuelas, les preocupa a las universidades. Y lógicamente, ¿verdad?, tiene una razón de ser, porque sin familias, sin seres humanos, el mundo deja de ser mundo. Se nos muere. Y exactamente, se nos muere. La sociedad deja de existir, desaparecen las sociedades, desaparecen las comunidades. ¿Por qué? Porque no tenemos familias. Y lamentablemente muchas veces, Padre lo había comentado en programas anteriores, tenemos parejas que deciden estar juntos o casarse, pero no hijos, Padre. Y entonces se quedan ellos dos solitos, y eso es una familia de dos, ¿no? Pero no hay hijos que podamos seguir, ¿verdad?, echando adelante para que luego más adelante hagan lo mismo. Así que, por lo tanto, podemos decirle la crisis de la natalidad es algo que está bastante alarmante. Entendemos, y sin ánimo de echarle culpas a nadie, que lamentablemente los gobiernos de los diferentes países o las asociaciones a veces tal vez han hecho que esta crisis aumente. Padre, ¿qué tú piensas de esto, sobre esta crisis que estamos encontrando sobre la natalidad, que está afectando a la familia per se, que es el núcleo de la sociedad, pero como consecuencia, al traer un efecto dominó, afecta, ¿verdad?, otras áreas de la sociedad, como es la educación, como es la iglesia, como son muchas otras áreas que están relacionadas a la familia? Pues nuevamente, buenos días a ti, Marta, y buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Domingo tras domingo, Marta, trayendo temas interesantes. Te resalto lo que trae, lo que comenzaste diciendo en la introducción. Sí, yo monitoreo los números porque tenemos que saber realmente qué no funciona. Y también eso nos deja ver la área de interés también de la audiencia, De la audiencia. de la audiencia a la cual nos dirigimos. Claro. Y eso nos ayuda también a más o menos ir fortaleciendo algunas áreas que entendemos que hay necesidad. Y estos dos temas pasados, pues, aunque eran temas un poquito
complicaditos, pero muy necesarios Interesantes y y muy necesarios. necesarios. Y la idea es esa, que nos evaluemos, que miremos, que analicemos, que el esposo se analice, que la esposa se analice, porque como dije, culminando el programa pasado, era eso precisamente. Lo que queremos es que sea un matrimonio que se complemente, que se ame, que sea feliz y que sea santo y podamos tener familias Amén. santas, porque lo que Amén. necesitamos es eso. Así que, Amén. mirando ese tema entonces de familias santas, Marta, qué complejo. Se ha puesto el panorama porque hablar de familias hoy día es tan complejo. Y digo complejo porque tal vez se puede hablar de matrimonios, pero no se puede, no necesariamente un matrimonio se puede considerar una familia. Se considera pues una comunidad de amor, pero si no hay procreación, si no hay hijos, pues entonces no se logra la otra parte que viene a ser el fin de lo que debe ser una relación matrimonial, ¿verdad? Que debe ser no tan solo el mostrarse o el compartir del amor entre el hombre y la mujer, sino también, obviamente, la procreación de los hijos. Y es precisamente ahí donde el matrimonio comparte, ¿verdad? Con Dios en ese proyecto de creación, que yo siempre lo resalto porque es una manera de que nosotros tenemos que entender de que el matrimonio, la mujer en específico, coopera también en ese aspecto de dar vida. Y entonces, eso no es poca cosa. Y a veces yo veo cómo minimizamos todo. Yo digo, ¿cómo vamos a minimizar algo tan importante cuando Dios nos está escogiendo para que nosotros cooperemos con Él y continuemos en el proyecto de creación? O sea, no es poca cosa. Y la mujer también, en este caso, pues tiene que sentirse privilegiada de haber sido creada Definitivo. con esa finalidad, porque el hombre no. El hombre aporta, pero la que da luz es la mujer. O sea, entonces es como que tenemos que empezar a poner las cosas en la perspectiva justa, porque el mundo nos quiere robar a nosotros lo que es propiamente nuestro, ¿verdad? En ese proyecto de Dios. Yo Entonces, le llamo, Padre, ser instrumento de Dios para dar vida. exacto, eso mismo. No lo puedes decir mejor. Entonces, ¿qué pasa? Pero entonces nos hemos dado cuenta, Marta, y yo creo que nosotros lo hemos ido trabajando a través de diferentes temas que hemos tratado a través de estos 3 años. Hemos tratado de dejar ver cómo la crisis tal vez que existe en los matrimonios hoy día, primeramente por la falta de matrimonios y número dos, por la falta de procreación. Tal vez en el momento no se notaba, pero ahora estamos viendo cómo esto está afectando, obviamente, ¿verdad?, la sociedad. Hay menos matrimonios, hay menos hijos, hay menos procreación, por ende, entonces, ¿qué ocurre? La sociedad se está colapsando en sí misma porque tenemos un desfase, que es lo que yo le llamo un desfase generacional, donde tenemos una sociedad altamente envejecida y tenemos pocos niños. O sea, yo diría que si muere un envejecido, un adulto mayor, pues no necesariamente muere uno y nace uno. Y nace uno, exactamente. Tal vez se mueren 3 y nace uno. Y nace uno. O cuidado más. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dándonos cuenta que nos ha pasado a nosotros como sociedad y en Puerto Rico no estamos exentos. Y tú traías este tema y cuando nosotros comenzamos este semestre, precisamente un demógrafo de la Universidad de Puerto Rico nos presentaba la data demográfica de Puerto Rico y todos nos quedamos mirando como que, ¿en serio? O sea, la baja natalidad te está llevando a todos estos procesos, a toda una serie de problemas sociales, cómo están afectando los procesos educativos, las instituciones educativas, la iglesia está siendo también colapsándose por falta de aquellos que vengan a darle continuidad. Continuidad. Entonces, cuando nosotros miramos este tema, ahora mismo yo lo veo con esperanza porque digo, pues mira, a lo mejor se está tocando el tema y al tocarse el tema de la baja natalidad y de la necesidad de nuevamente volver a esta cultura de procreación, hay gente que lo ve de la parte pesimista, ¿verdad? La parte pesimista dice, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? La realidad es que nosotros hemos estado bombardeados por muchas series de ideologías y de pensamientos a través de los años que ahora es que estamos viendo el efecto. Uno de ellos es el tema del control de la natalidad. Otro es el tema de la creación de leyes abortistas, que antes no se notaba, luego empezó a surgir el aborto y ahora se ve como un derecho.
y lo hago así, entre comillas, pero es un derecho. Entonces, vemos entonces cómo también eso va incluido dentro de la baja, de la baja cantidad de personas que acceden al matrimonio, sea civil o sacramental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que por una persona dice, pues entonces, ¿qué positivo puedo ver aquí si al contrario estoy viendo que todo está colapsando? Pues hoy vamos a mirar tal vez algunas razones. Esto para ponernos a pensar, porque yo creo que es un tema que hay que traerlo. Es un tema en el cual está en juego la continuidad de la sociedad. Es un tema importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que empezar, especialmente aquellos padres que están criando a sus hijos, que sus hijos todavía están pequeños o están adolescentes, que hay que empezar a trabajar con unos aspectos. Y dando cuenta que hemos cometido unos errores a lo largo de la trayectoria, donde tal vez nos ha hecho girar a derecha o izquierda, que tal vez todavía estamos a tiempo, como digo yo, de volver ese timón al camino correcto. Para eso, Marta, hoy vamos a ir sobre un escrito que redacta el doctor Alejandro Macarrón. Él es un demógrafo y es profesor universitario en España. Y como demógrafo, le hacen una entrevista para la revista Misión, que yo creo que yo la mencioné hace algunas semanas atrás, que es una revista que va dirigida a las familias cristianas, especialmente católicas, y que hace mucho tipo de intervenciones, especialmente trabajando temas sobre matrimonio, familia, procreación, etcétera, crianza de los hijos. Por cierto, una revista muy buena. Y entonces le hacen esta entrevista a este demógrafo, porque la pregunta o tal vez el acercamiento surge a la luz de que el entrevistador le dice, hay una crisis muy profunda de natalidad que a la vez, dice, viene a verse agravada por un desplome de los matrimonios y una normalización y fomento del divorcio. Fíjense cómo todo lo que está diciendo en una misma ecuación, dice, todo esto ha dejado a los países con una estructura familiar al borde del desastre y en proceso de descomposición. O sea, mira cómo ya comienza. Yo escucho esto y yo digo, o sea, pero es un diagnóstico, como diríamos nosotros, de un médico que te llega este paciente con una crisis y el médico tiene que decir, espérate, tengo todo esto colapsando, ¿por dónde empiezo? Que hay que trabajar. Y yo creo que por ahí vamos. Entonces, la pregunta que le hacen, ¿cómo ha llegado entonces, cómo hemos llegado a esta situación? Que es la pregunta que tal vez muchas personas que no son expertos o no siguen este tema se pueden estar haciendo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Qué consecuencias puede tener esta realidad a largo plazo? Entonces, ¿será acaso esto culpa de qué? ¿Del sistema, del gobierno, el que la gente no quiera tener hijos? ¿Es algo cultural? ¿Es alguna conducta aprendida? Entonces, hay muchos elementos que hay que ver dentro de esto para tal vez tratar de entender esta temática. Entonces, le hacen entonces esta entrevista al doctor Alejandro Macarrón, que es un especialista en la materia. Entonces, fíjense que él dice, ya empezando, le hacen, ¿cómo tú ves la situación actual? O sea, ¿cómo se ve la realidad de la natalidad, de los nacimientos de los hijos a nivel mundial? Entonces, él dice, la mayoría de las mujeres no llegan ni a uno ni a dos. La mayoría no llega ni a uno ni a dos hijos. La mayoría. Él dice, el diagnóstico que yo veo es muy malo, dice, malísimo. Nacen menos niños de los necesarios para un relevo generacional. Y vamos hacia peor, dice él. Miren estas cifras, 2% son bien importantes. Él dice, el 40% de las mujeres no tiene hijos. Marta, 40% de las mujeres no tiene hijos. Casi la mitad. Wow. Un 20%, o sea, ya tienes 40, queda 60. De ese 60 que queda, un 10%, perdóname, un 20% de esas mujeres tiene un hijo. Dice, un 28% de esas mujeres tienen dos hijos. Dice, y un 9% tiene tres o cuatro. O sea, un 3% tiene tres o cuatro. O sea, mira cómo vamos mirando esto. Pero un 40%, o sea, no tiene. O sea, que estamos ya prácticamente en una decadencia de la procreación
a niveles catastróficos, por ponerlo así. Un 40% de las mujeres que no procrean, no tienen hijos, pues prácticamente casi la mitad de las mujeres Casi la mitad. no están dando a luz. Entonces ya tienes un problema Exactamente. serio. Y Entonces, fíjate lo que él dice, que mencionaste, es ujú, de cómo esto va a traer un problema para el relevo generacional, porque claro, entonces vamos a carecer de ciertas generaciones. claro, ese tema lo vamos a ver más ahorita cuando entremos en ese proceso para que nos demos cuenta porque este tema es importante para todos. Porque tal vez, como yo siempre digo, todos tuvimos en algún momento 20, 25 y 30, pero vamos a Ujú. tener 50 y 60 y 70, si Dios a la Virgen nos lo permite, ¿verdad? No lo Llegamos hasta permiten allá. exactamente y llegamos allá. Pero la vida se va a ver diferente cuando tengamos 60 y no tengamos hijos. Sí, Tal vez a los definitivo. 20 no molesta, no preocupa, pero a los 30, a los 40, la vida se va viendo de otra manera, a los 60 se ve de otra y cuando tienes necesidad se va a ver peor. O sea, y ahí entonces es que vamos a entender por qué este tema hoy es tan importante, porque estamos todavía a tiempo de detener una ola que va en crecimiento. Entonces, él dice, ¿cómo ve el contexto mundial? Le preguntan, él dice, si siguen las cosas así, miren esto, dice, de entre 15 y 30 años, 15 y 30, que parece mucho, ¿no? Dice 15 años parece mucho, pero no es Pero mucho. no es tanto. Ujú. Dice, la población mundial empezará a decaer. La población mundial empezará a decaer. El máximo de nacimientos, miren esto, o sea, el tope máximo que había alcanzado la sociedad se alcanzó hace 10 años atrás. Y desde entonces, cada año nacen menos niños. O sea que llevamos 10 años en picada. En picada. Que fue lo que vimos en el reporte que Es nos que dieron. el reporte que nos dieron, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahora empieza a hacerle esta serie de preguntas. Le dice, ¿qué provoca esta crisis de natalidad? Vamos a entrar en el contexto un poco sobre cuál es lo que provoca esta crisis. Él dice, el número de hijos por mujer empezó a caer hace unos 150 años atrás. Miren lo que estoy diciendo. Wow. 150 años atrás. ¿Por qué es importante? Yo siempre recalco eso de los años. Porque volvemos. Cuando tú quieres transformar una sociedad, tú vas a los niños. Esos niños mañana van a ser adultos. Esos adultos van a crear cambios y van a educar a sus hijos de una manera distinta y tú vas a ver el cambio real, 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 real cuando pasen 50, 60, 70 años. Lo mismo pasó con los años 60, con la revolución sexual y mira cuándo estamos viendo ahora la famosa revolución sexual que estamos viviendo. El Pues efecto, claro. hoy día, ¿qué pasa con el tema de las redes sociales y la proliferación del internet y todo lo que sea? Todo ese proceso se acelera, o sea, se hace más rápido. Por eso le está diciendo, comenzó hace 150 años atrás. Dice, al mismo tiempo cayó incluso la mortalidad infantil. También hay que reconocer que para ese tiempo no existían las realidades médicas o las capacidades médicas que existen hasta hoy, por eso la natalidad, muchos niños también fallecían. Entonces dice, es importante, dice, muchos de los hijos, para los años 1880, muchos de los niños no llegaban a los 12 años, fallecían antes por condiciones de salud. Dice, o se tenían muchos hijos, porque como los hijos fallecían, mira la forma Ya. de pensar, Sí, sí. muchos no llegaban a los 12 años, entonces, ¿cuál era la mentalidad? O se tenían muchos hijos o la sociedad decaía, porque muchos iban a morir, porque no había el proceso de médico que había hoy. Entonces él dice, o se tenían muchos hijos o la sociedad decaía. Entonces él dice, esto creó una cultura pro natalidad, o sea, pro hijos. Y dice, pero esa tendencia se quebró en el siglo XIX. Nosotros estamos en el siglo XXI. 21. O sea, eso fue ayer. Si lo miramos Ujú. históricamente, eso fue Claro. ayer. Eso fue ayer. Entonces, ¿cómo afecta entonces esta crisis? Esta crisis del matrimonio, porque estamos hablando, ¿verdad? La procreación, pero dentro del contexto también del matrimonio. Él explica, y fíjense qué bonito lo presenta. Tener hijos es la mayor inversión de tu vida. Lo voy a repetir porque es una Eso está frase lindo, sí, una preciosa. frase preciosa. Tener hijos es hacer la mayor inversión de tu vida. Uno de los proyectos que yo trabajaba cuando era trabajador social previo a ser sacerdote, que trabajaba propiamente en las comunidades desventajadas, yo le llamaba a esos encuentros de familia que se hacían los fines de semana, haz de tu hijo tu mayor proyecto de vida.
Haz de tus hijos tu mayor proyecto de vida. Así comenzó el padre Víctor en aquel tiempo, cuando no le pasaba ni por aquí ser cura, atendiendo matrimonios y familias, y el proyecto se llamaba así: haz de tus hijos tu mayor proyecto de vida. Entonces, por eso cuando lo leí me vino como un flashback. Sí, ajá. Y Entonces él estaba viendo dice, ese tema. claro, pero fíjate lo que él dice. Hoy casi la mitad no se casa. Y de los que sí lo hacen, la mitad se divorcia. Solo el 25% de los matrimonios permanecen unidos para toda la vida. Dice él, eso es un desastre. Totalmente desastre. Y encima, miren esto, los hijos de divorciados se divorcian mucho más. Lo voy a repetir. Los hijos de matrimonios divorciados tienden a divorciar más. Porque recuerden que yo lo he dicho aquí, una cosa es lo que se enseña con los labios y otro es el testimonio que doy. El testimonio. Por consiguiente, ya le está dejando claro de que hay un proceso que se va dando y se va a seguir pasando de paso en paso, paso en paso. Entonces, es importante que lo miremos ya desde esa perspectiva. Entonces, Marta, vamos a hacer un momentito la pausa y cuando regresemos, seguimos con este tema, porque ahora es que sí que se va a poner bueno. Eso es correcto, como dice padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan. Quédense con nosotros para que podamos seguir descubriendo cuáles son esas razones que nos llevan a esta crisis de natalidad. Regresamos en breve. ¡Que viva la familia! Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católica Radio y también la aplicación de Católica Radio y las redes sociales también de la Pontificia Universidad Católica. Es una alegría que se unan a nosotros en este domingo, como todos los domingos. Aquí estamos, Padre Víctor y Marta, esperando por ustedes y acompañándonos unos a los otros para poder traer, como siempre, Padre, temas de interés. En el día de hoy, si usted se perdió la primera parte del programa, por favor, luego lo busca y le da rewind, lo ve, lo busca. Hemos estado hablando, padre y yo, en esta mañana sobre la preocupación tan alarmante que tenemos acerca de la crisis de la natalidad. Es algo que todos sabemos, que lo hemos estado enfrentando y que tal vez muchas veces o no lo hablamos, preferimos evitar el tema o simplemente no queremos tocarlo por lo que sea, las razones que sean. No estamos aquí para juzgar eso y no es el propósito tampoco de nosotros en esta noche, en este día, perdónenme. En este día, Padre, lo que quiere es presentarle a ustedes cuáles son esas razones basado en los escritos de, Padre, el nombre es medio complicado, Alejandro es el apellido. Macarrón. Macarrón. Muchas gracias. En un escrito de Macarrón que nos presenta qué nos está llevando a esta crisis de natalidad. Lamentablemente muchas veces, como hablábamos en la primera parte del programa, antes de la pausa, nosotros no pensamos en esto, le damos color, pero se nos olvida que lamentablemente, aunque no lo querramos aceptar o no lo querramos ver, la familia es el núcleo de la sociedad, es la parte importante, la base de la sociedad y del mundo. Sin familia, no hay mundo, no hay sociedad, no hay nada. Todo va desapareciendo lentamente. Y hasta padre nos mencionaba, fíjense, cómo eso trae también una crisis en lo que ellos llaman, me chocó mucho la expresión, por eso lo traigo, el relevo generacional. De lo cual quiere decir que vamos a tener generaciones que no van a haber, no van a existir debido a esta crisis de natalidad. Padre, continuamos en este tema tan interesante. Pues Marta, eso le llama un desfase generacional y lamentablemente pues se ve, por eso vemos personas bien adultas y otros bien jóvenes. Y en el intermedio es como si hubiera habido un eslabón que no existe. Un hueco. Y eso lo vemos en Puerto Rico ahora mismo. O sea, es la media, yo creo que de personas, la media de edad en Puerto Rico ahora mismo es cerca de 50 a 52 años. O sea, entonces causa, dices, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, ya tú estás viendo que es una sociedad adulta y entonces la generación que le sigue es una generación bien joven. Entonces hay como que un desfase que entonces no se da ese, ¿cómo te digo? Ese pase de batón y entonces crea un desfase que también crea un problema a nivel gubernamental, de atención, etcétera. Pero eso es tema para otro día. Hoy, entonces, seguimos entonces con esta entrevista que le hacen. Y entonces le hacen la pregunta. Miren qué interesante. La caída de la natalidad va unida a la descristianización. Wow. O sea, le hacen la pregunta. La caída de la natalidad
va unida al dejar de ser cristianos, o sea, a la baja de personas cristianas. Definitivo. Entonces él dice, por supuesto, contesta él, la gente más religiosa tiene más hijos. Dice él, hoy ni para las élites ni para el pueblo los valores cristianos cuentan. Y son estos los que permiten ver la paternidad como un gran tesoro. A pesar del sacrificio y del compromiso que entraña. Si la gente cree que el matrimonio es algo sagrado y que hay que estar abierto a la vida, esto tiene un efecto evidentemente en su existencia. O sea, el cristianismo, la manera de pensar cristiana, nos hace a nosotros ver que a pesar de que hay un sacrificio que hacemos en lo que, ¿verdad? En ser padres, en procrear, en tener hijos, pero fíjate, le trae, o sea, es alegría, le trae paz, le trae el sentirse realizado. O sea, le dice, un efecto evidente de la existencia de nosotros porque estamos entendiendo lo que es. Entonces él dice, le preguntan, el gran argumento que se ofrece hoy es económico. Y eso lo escuchamos. Los hijos cuestan. No, y lo más triste del asunto, Marta, y lo voy a decir aunque suene sarcasmo y me perdonan los pet lovers, pero dicen, los hijos cuestan, pero se compran un perro. Como si los perros no costaran. Y mantenerlos no costaran. Y llevarlos y comprarles la comida no fuera costoso. Y el veterinario saliera barato. O sea, entonces a veces tú los ves que se compran un perro súper caro, que conlleva un mantenimiento súper brutal, hay que estar llevando. Entonces tú ves que gastan montones de dinero en su perro. Y yo digo, y nadie dice que tener un perro es costoso, pero sí un hijo es costoso, ¿verdad? Tal vez es que están pensando que el perro se le muere más rápido, a lo mejor tal vez, pero entonces tampoco se le muere y compran otro. Entonces, para que tú veas, lo traigo porque es un argumento. Fíjense, el argumento que se ofrece hoy es económico. Dice él, en los factores económicos, en lo importante, no tienen ni la menor incidencia. O sea, te están mintiendo. Es lo que está queriendo decir. Los factores económicos en lo importante no tienen la menor incidencia. Dice, quienes más hijos tienen son el segmento posiblemente más pobre. No la gente más pudiente. Ajá, así mismo. ¿Qué cosas? Dice, los cristianos pueden ser de clase alta o no. Son aquellos que tienen más hijos, ¿verdad? Dice, los funcionarios con empleados estables tampoco tienen muchos niños. Dice, pero sin embargo, cuando estaban en plena guerra civil, nacían muchos hijos. ¿Qué está queriendo decir? Cuando la economía estaba contraída, cuando no había, las cosas estaban difíciles, era cuando más hijos nacían. Entonces, fíjense cómo nos está diciendo claramente, ¿verdad? No es necesariamente el tema. Entonces le hacen la pregunta, ¿entonces qué es? ¿Será una cuestión cultural? ¿Será entonces algo que está en la cultura? Entonces él dice, es fundamentalmente cultural. ¿Ve? Y aquí entra el aspecto de por qué es importante, Marta, el reconocer cómo estos cambios de época, estos cambios generacionales, estos cambios de pensamiento van influyendo en todo esto y nosotros somos puente de esa realidad. A mí me cuesta trabajo y a veces lo digo y yo sé que a mucha gente como que no lo acaba de entender, pero Marta, tú y yo somos responsables de la sociedad que tenemos hoy. Entonces alguien me podrá decir, padre, yo no, sí, pues tú eres parte de esta sociedad. O sea, nosotros somos parte de la sociedad que se está desarrollando. Y a lo mejor dice, pero mis hijos yo los crié diferentes, sí, pero eres parte. O sea, no te puedes despintar una realidad. Por eso a veces yo digo, cuando nos quedamos callados ante las cosas que vamos viendo, pues nosotros nos convertimos en cómplices de lo que la sociedad está viviendo. Entonces, eso es parte. Entonces, fíjense, dice, entonces es cultural, dice, es fundamentalmente cultural. Fíjate lo que él dice. Si una sociedad quiere niños, ya sea por presión del pueblo o sea por los votos, o sea, está hablando de los políticos, dice el político haría lo imposible porque hubiera más niños. ¿Verdad? Él dice, si la sociedad los quisiera, hasta por política lo harías. Promoverías eso. Dice, pero si no se conciencia de que es mejor tener hijos y no se fomenta la estabilidad matrimonial, las personas no se embarcan en esta aventura. Entonces, como aquí vemos que se habla mal de las relaciones, mal del matrimonio, mal de la procreación en cuanto a que los hijos son caros, mantenerlos, etcétera. Entonces, tenemos la tormenta perfecta. Es lo que nos está queriendo decir. Entonces, una de las maneras de revertirlo, pues obviamente sería cambiar la manera en que vemos las cosas. Entonces, él dice, entonces, ¿existe una ausencia de responsabilidad social?
Él dice, eso es lo que me enfada. Dice él, claro que me enfada. Dice, es que se presume hoy día de no tener hijos, cuando debería ser presumir de que tengo de que cuatro o cinco muchachos. No, ahora es, llevo 20 años de casado, no tengo hijos. Y lo presumimos. Y él dice, me enfada porque debería ser al revés, dice él. Dice, si todo el mundo actúa así, sería un caos. No habría, y aquí entra uno de los problemas sociales, Marta, que tal vez están ocultos ahora o están empezando a salir, porque ya están cogiendo, o sea, están cogiendo visibilidad, que es el problema de los adultos mayores. Fíjate lo que él dice. Si todo el mundo piensa así, sería un caos. ¿Cuál es el caos? No habría quien los cuide, ni tampoco va a haber quien produzca lo que ellos necesitan. Dice, muchos no ven esta responsabilidad para consigo mismos ni para con los demás. ¿Ves? Si no hay personas que repueblen la sociedad, ¿quién se va a hacer cargo de los demás? De los demás. E inclusive... ¿Y quién va a seguir produciendo los bienes que necesitamos? Que necesitamos. ¿Ves? Entonces, es una tormenta perfecta. ¿Ves? Entonces él dice, ¿qué consecuencias traería esto? Dice, y esto es algo que no se visibiliza, pero te decía que uno ve las cosas cuando tiene 20, lo ve de una manera, pero tiene 40, 50, 60, lo ve de otra. Mira la contestación que él da. Lo peor es el desierto afectivo. O sea, llegará el momento que te vas a sentir solo. La soledad te va a comer por dentro, porque es la pura realidad lo que está diciendo. Dice, pues la persona no genera esa red de afecto personal, esa continuidad familiar y personal. O sea, si no hay hijos, llegará el momento en que te vas a sentir solo, porque no hay como que una red familiar, personal, afectiva. Dice, en los últimos 50 años se ha multiplicado por 6. Escuchen esto. Dice, en los últimos 50 años se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas. O sea, en 50 años multiplicado por 6 el por ciento. La soledad entonces es especialmente dura en la sociedad moderna. Entonces dice él, eso no lo cura la inmigración. Yo no puedo entonces mandar a importar un niño o un adulto para que sea mi hijo, el hijo que yo no tuve después que tengo 40 o 50 años. O sea, lo que no hice, no lo hice. No lo hice. Entonces, le hacen la pregunta, que es la pregunta de los 60,000 chavitos. ¿Vamos hacia una sociedad anciana? O sea, estamos envejeciendo. Le dice, y la democracia, miren esto, ahora que nosotros estamos ahí hablando del tema democrático que ha salido por ojo, boca y nariz, ustedes saben cómo es. Dice, y la democracia se está convirtiendo en una gerontocracia. Una democracia que va dirigida ¿hacia quién? Hacia los envejecientes. Hacia los envejecientes. Marta, en Puerto Rico eso es lo que estamos viendo. Lo traigo no solo de chiste, lo traigo por una realidad. Es una realidad, eso fue lo que nos presentaron en los números. Claro, eso es lo que estamos viendo. Mira cómo ha ido creciendo la problemática con los hogares de cuidado de envejecientes, el número de envejecientes abandonados, cómo ha crecido el nivel de maltrato hacia los envejecientes, el montón de envejecientes que no tienen familia, que están solos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte de la atención de la sociedad y de todo lo que es el ente público, hacia dónde se va a dirigir, hacia ascender esas carencias que tienen estas personas. Entonces él dice, esto lleva a que se estruje fiscalmente a la gente que produce. ¿Por qué? Porque son menos los que producen. Entonces, cuando dice se estruje, o sea, se le está poniendo una carga a la persona que trabaja que no puede cargar porque lamentablemente, ¿verdad? Entonces él dice, los pensionistas, o sea, las personas que reciben pensiones, son el segmento electoral más homogéneo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, por ende, es el más poderoso. ¿Por qué? Porque son mayoría. Entonces, voy a hacer una parte para romper un poco el cascarón, porque nosotros a veces decimos, no, los jóvenes. Los jóvenes no son mayoría. En Puerto Rico no son mayoría. Sí, pueden cambiar muchos aspectos, claro está. Y pueden tener en sus manos el tomar decisiones, claro está. Pero el sector más grande en Puerto Rico es el que es adulto mayor. Y esto es lo que nos está diciendo, porque existe un desfase. Y ahora estamos viendo
Como a veces yo escucho jóvenes diciendo, pero que las personas mayores tomando decisiones sobre esto, y las van a seguir tomando porque no hay un equilibrio en la sociedad, porque ese desfase no se dio. Así que esto es para romper el cascarón, y el que me escuche, no lo estoy diciendo con nada de esto, sino simplemente para que nos demos cuenta en la sociedad en que estamos viviendo. Ya. Y dice, no es culpa de ellos, pero entonces, ¿qué dice él? Pero los políticos saben dónde están los chavos, dónde están los votos, o sea, hacia dónde, por ende, tiene que atender ese puesto de la sociedad. Entonces, eso lo dice él como una parte ahí. Entonces, él dice, ¿cómo entonces será? Y esto es bien interesante este punto, Marta. Dice, ¿cómo será una sociedad de individuos que han crecido solos? También en el aspecto de que tengo un solo hijo. Él dice, más pobre, una sociedad más pobre. ¿Verdad? Él dice, no es que ser hijo único sea lo peor, dice él, pero no es lo ideal. Y aquí entramos ¿y por qué entramos? Yo que vengo de una familia que somos 4 hermanos, yo no me imagino cómo hubiera sido mi vida sin mis 4 hermanos. Te lo digo. O sea, fue una experiencia, yo digo que me preparó para la vida. Y yo creo que cualquiera que pasa por esa experiencia sabe que te prepara para la vida. Sí, así es. O sea, mi hermana siempre dice, ¿verdad? Que el trabajar con tener 3 hermanos varones la preparó para el matrimonio, para criar, para 20 cosas, ¿verdad? Porque pues, imagínate, batallando con 3 varones toda la vida, no es fácil. Mi hija dirá lo mismo porque Pues, batalla claro. con 3 hermanos. Pues se la está preparando para la vida. De hecho, los entienden al varón mejor que uno mismo. Dice, los hermanos juegan y se pelean, negocian, cooperan y compiten continuamente. Eso genera unas habilidades. Dice, ahora mismo en China, dice él, sufren las consecuencias de un experimento social del hijo único. Lo llaman la sociedad de los pequeños emperadores. Para la formación como ser humano es mucho mejor tener varios hermanos, sin duda. Y es verdad, China ahora mismo está pasando por un colapso que hasta están tratando de políticamente traer políticas públicas, etcétera, 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 para poder traer esta realidad. Claro. Entonces, él le hace la pregunta, entonces, ¿no se destaca lo bueno? Y él dice, bueno, solo se hace énfasis en lo que cuestan los niños. Y así se justifica que tener hijos no compensa. Se destaca lo que penaliza, pero no se pone en valor la maravilla de tener un niño, criarlo y de lo que compensa a la persona efectivamente. Y es la experiencia que yo a veces le digo que hasta que no se vive, o sea, Marta, tú eres madre, tú le podrás mostrar a la persona la maravilla de ser madre y el amor y cómo te cambió la vida, pero hasta que no lo vive. No, hasta que no lo viven, exactamente. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Cuando lo viven dicen, caramba, si yo hubiera pasado por esto qué antes. Maravilloso. ¿Ves? Entonces, es un momento, ¿verdad? Entonces ir a esta realidad. Le hacen la pregunta, entonces, ¿cómo vamos a revertir todo esto? Entonces, Elisa, hay que contar la verdad a la sociedad desde la escuela. O sea, ¿dónde tenemos que hacer? Ir a los niños, a los jóvenes. Dice, si no tenemos niños, nos espera un futuro muy gris y no es justo para quienes sí lo tienen. Las élites, que son las que tienen más influencia, tienen que ser pro natalidad. Aquí entra el aspecto, Marta, y esto es un aspecto ahora que estamos en tantas cuestiones con cambios sociales y que estamos en estos procesos de cambio y que nuestra voz debe contar, ¿verdad? Y todo lo demás, es importante que nosotros también veamos esto. O sea, la natalidad es importante. Sí. Lamentablemente, las personas que más ganan engagement son aquellas personas que están en contra, con leyes abortistas, con leyes, ¿sabes? Que a la hora de la verdad, estas ideologías y estas cosas que nos están, digo yo, están haciendo que colapse la sociedad hasta cierto punto. Entonces, él presenta, ¿verdad? Esta clave, dice, ¿hay algo más que tú quieras añadir antes de cerrar? Él dice, hay que hacer un cambio en todo. Las personas, dice él, que tienen hijos, tienen un gasto en crianza que redunda en favor de la sociedad. Fíjense ustedes, dice, tienen que tener mucho menos carga fiscal. O sea, habría que buscar para poder revertir esto, pues que haga una reforma fiscal y a aquellas personas que tienen hijos, buscar la manera de aliviarle la carga, dice él. Hay que favorecer la estabilidad familiar y desincentivar el aborto. El aborto se incentiva, él dice, hay que quitarle ese incentivo. Dice, mostrando el daño que se hace a los hijos. Y cambiar el que el Estado sea anticristiano. Segunda clave, que sea anticristiano. Los católicos tienen unos valores estupendos para una sociedad porque generan estabilidad y producen un bien para la sociedad.
Así que yo creo que te dio la clave ya y completa de cómo debemos pensar de aquí en adelante y qué tenemos que hacer. Ahora bien, él da 5 puntos para cerrar, Marta. 5 puntos que explican esta crisis. Resumido. Número 1, cambio en los valores familiares. Dice, ha habido un cambio en los valores ligados a la familia y a la estabilidad familiar. Se desvalorizó el matrimonio, el casarse joven y el tener hijos pronto. Mucha gente quiere tener hijos, pero cuando ya es demasiado tarde. Ya cuando son bien mayores. Por eso decía, cuando tienes 20 lo ves de una manera, cuando tienes 30 de otra, y cuando tienes 50 lo ves de otra, ¿verdad? Entonces, ese es el primero que nos trae, para resumir. Cambio en los valores familiares. Segundo, crisis en los matrimonios. La mitad de la gente ya no se casa. Hay 3 formas de hogares con hijos. Escuchen esto porque no suena. Dice, primero, los matrimonios. Segundo, las parejas de hecho. Y tercero, los hogares monoparentales, que lo hemos hablado aquí también. Dice, los matrimonios tienen más hijos porque es en un marco mucho más estable para tenerlos. Pero el divorcio ha tenido fuertes efectos antinatalistas. O sea, donde hay un matrimonio firme, por lo general va a haber natalidad. Pero como ha crecido el divorcio, pues obviamente va contrastando contra esta realidad. Tercero, la incorporación de la madre al mundo laboral y el ataque a la figura paterna. Qué bueno que lo dice alguien que no es el padre Víctor. Porque yo lo he dicho aquí, apenas pensarán que es que yo soy radical, pero no, es que es muy cierto. Y voy a utilizar la frase que utilizo siempre. Para visibilizar un problema, tengo que invisibilizar a alguien. No puedo, o sea, yo digo, si los visibilizas a los dos, ¿no sería más fácil? Pero no, para hacerlo ver, tengo que hacer este menos. No, equipáralos para que te des cuenta que los dos problemas existen. Dice, la incorporación de la mujer al mundo laboral tiene mucho peso, ya que dificulta formar familias grandes. Ahora mismo hay un ninguneo de la figura del padre y un desprecio a la madre que no quiere trabajar fuera del hogar. Importantísimo eso. 4, aborto y ecologismo. Él recuerda que de estar penalizado, el aborto ha pasado a ser considerado un derecho. Un derecho. Además, se fomenta un catastrofismo ecológico en el que tener hijos es hasta malo para el planeta, porque ahora se le ha añadido, es malo para el planeta, la sobrepoblación. O sea, ahora es un problema mayor. O sea, Marta, el mundo no está capacitado para tener tanta gente. Sí, ajá. No, se va a acabar el alimento y el agua y la cosa, y no hay cama para tanta gente. Ese es el pensamiento. Y número 5, para cerrar, se ha creado un ambiente antinatalidad. Dice, hay una generalización del pesimismo. Dice, como si tener hijos fuera empobrecerse, se mete miedo a las familias y a los jóvenes, a la vez que se vacía del estatus al matrimonio y se fomenta la monoparentalidad, una auténtica barbaridad, tanto afectiva como materialmente. 5 claves, Marta. Si se quedan con esas 5 claves y podemos nosotros, porque la idea no es hablar de esto simplemente para que se visibilice un problema, sino me quiero enfocar en aquellas personas que todavía están criando. Hay que fomentar en nuestros hijos, primero, que busquen relaciones estables, ¿verdad? Que el tema de la procreación es algo bonito, que suma a la relación, que no es real esto de que te vas a empobrecer, de que la sociedad, de que los problemas. No, dejemos que ellos busquen y vivan sus propias experiencias y nosotros tenemos que llamarlos a fomentarlo. A los gobiernos, pues tenemos que hablarle de frente y decirle, mira, hay unas realidades que estamos viendo en unos desfases y nosotros ahora estamos pagando los trastes rotos de la ineficacia en muchos momentos, tal vez, de no poder atender estos problemas de manera correcta por el issue de agradar a todo el mundo y de obviar decir la verdad. O sea, se ha vendido la idea, derecho, etcétera, todo lo demás. Los niños atrasan, los niños te empobrecen, los niños no te dejan crecer. Y lamentablemente ahora estamos viendo los efectos en una sociedad con un desfase gigantesco, invirtiendo miles de millones de dólares en tratar de ayudar a este tipo de personas. Se va a seguir poniendo peor. Tú y yo lo vimos en esa charla que vimos, que en 10, 15 años esto no pinta nada bonito.
Entonces, yo creo que es momento para aquellos que tenemos la injerencia en este tipo de campos, yo creo que de tratar de revertir este efecto, Marta. Y perder esos miedos de los que hemos hablado anteriormente, porque tenemos muchas familias. Yo soy una que tengo 4 y conozco familias con muchos más hijos que yo. Y de verdad que por lo menos en mi experiencia puedo decirles y compartirles que siempre Dios ha provisto lo que se necesita. Nunca nos ha faltado nada de lo necesario, como muchas veces nos quieren hacer creer. Ni te faltará nunca. Amén, amén, Padre. Y que ustedes tengan esa misma fe, esa confianza de que nunca, como dijo Padre, nunca nos faltará nada. Nunca faltará nada. Definitivamente. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, Padre. Gracias por este tema tan interesante e importante, porque como tú mismo decías, como hablábamos anteriormente, es algo que hemos hablado, que a nosotros nos han traído temas sobre esto y cómo esto va a tener sus consecuencias, de las cuales ya tú mencionaste hoy, discutiste muchas de ellas en este proceso, que a veces estamos pensando en 10, 15 años, pero miren, no, ya estamos viendo muchas de estas consecuencias y las seguiremos viendo. Así es. Ya. Así que pues simplemente les pedimos, ¿verdad?, que piensen en todo esto y que podamos buscar perder estos miedos, confiar más en el plan de Dios, que es todo perfecto. Y que qué maravilloso, definitivamente, como decía Padre, es tener hijos, es una experiencia maravillosa y que, como me decía Padre, el que yo se los diga no es suficiente, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Definitivamente hay que vivirlo. Eso es así. Así que piénselo, llévenselo, ¿verdad? Y ayuden a otros. No le creamos más miedo a las personas, porque muchas veces es eso. Alguien me dice que este es mi tercero, mi cuarto hijo y le hacemos comentarios que los hacen sentir mal, los hacen sentir cómodos. Al contrario, felicítalo, qué bueno, adelante. Y si usted no tiene un comentario positivo porque no lo encuentra, pues entonces ayude a esa familia a seguir adelante, porque también eso se vale. Poder ayudarnos unos a los otros a sacar adelante a esos chicos tan jóvenes, ¿ok? Amén. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes. Recuerda que si te perdiste el programa, no hay problema. Lo puedes buscar a través de tu canal de podcast favorito, a través de las redes sociales, para que lo puedas escuchar. Recuerda que tus comentarios son también muy importantes para nosotros, así que te puedes comunicar a la oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo electrónico @pucpr.edu. Los esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Católica Radio. Que tengan un bendecido día del Señor y recuerda que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.